pero lo que define esta era gloriosa, porque lo es absolutamente gloriosa, del Manchester City es sobre todo la llegada de Pep Guardiola, que les ha dado de momento 6 Premier Leagues y una Champions, se dice pronto. Te puede tocar, puede pasarle a un chico normal. Siembran el pánico por la ciudad, te atrapan y después nunca más vuelve a ser lo mismo. Miércoles 20 de noviembre del año 2024. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1543 de la sección de fútbol de Pepe Diario, ese podcast que durante 2 horas y cuarto, 2 horas y media más o menos cada día, intenta traeros toda la actualidad del deporte en un sentido general, en un sentido global, y aquí, en el primer tercio del programa, aquí en medio del espacio-tiempo del universo conocido. Vaya usted a saber si no estamos también en medio del espacio-tiempo de otros muchos y múltiples universos por conocer. Vamos a charlar de fútbol, vamos a hablar. Pep Guardiola ha dado el sí al Manchester City y ha extendido su contrato al menos una temporada más, y se han dejado opción, tanto el club como él, para una segunda temporada. Pep Guardiola acababa contrato este mismo año, en verano de 2025. De esta manera estará hasta 2026, probablemente hasta 2027, y eso le llevará a estar 11 años mínimo, si todo esto se cumple, al frente del Manchester City, cosa que, como bien sabemos, es algo muy complicado de hacer en el mundo del fútbol, en el mundo de la Premier League, en el mundo en general del deporte, estar todos estos años con un solo equipo. Por supuestísimo, en el caso de Pep Guardiola, esto no es nada llamativo. ¿Por qué? Porque es el entrenador más exitoso que jamás ha existido en el Manchester City, pero con una diferencia tan abismal sobre los siguientes, que prácticamente ha creado de la nada la idiosincrasia de este equipo, también su lugar en la historia. Ya sé que antes habían ganado una liga y que llevaban un periodo de crecimiento debido al capital que allí invirtió el grupo de Abu Dhabi, que les había comprado, el grupo de Emiratos Árabes Unidos, que son los propietarios del Manchester City, pero lo que define esta era gloriosa, porque lo es absolutamente gloriosa, del Manchester City es sobre todo la llegada de Pep Guardiola, que les ha dado de momento 6 Premier Leagues y una Champions, se dice pronto, para un equipo como el Manchester City. Así que por ese lado no debería haber ninguna sorpresa. La sorpresa no está en el City, la sorpresa está en Guardiola. Y no sé si la palabra es sorpresa. Lo que sí es seguro es que abre una serie de interrogantes esta extensión de contrato, que a mí me parecen muy importantes para entender cómo está ahora mismo el mundo del fútbol en toda Europa, y también, en un apartado más pequeño, en un subconjunto, el mundo de los entrenadores. Primero, Guardiola no sabía si iba a seguir o no, y no había extendido su contrato, y de hecho no lo extiende 4 o 5 años por algo. ¿Qué es ese algo? Es posible que ese algo sea que Guardiola está cansado, que está desgastado, que este proyecto ya no le escucha como lo escuchaba, cosa completamente normal cuando se lleva tanto tiempo, que es difícil desde el punto de vista deportivo. No tiene ahora mismo sustituto para Rodri y lo está notando, no tiene sustituto real, aunque tiene una pléyade de mediapuntas extraordinarios para la figura de Kevin De Bruyne. Tienen que extender el contrato, aunque parece que está muy avanzado, de Erling Haaland. Ok, desde el punto de vista deportivo es un reto en el que además no cuenta con una de sus manos derechas principales, como es Txiki Begiristain, que ya no va a estar el año que viene en el Manchester City. De hecho, ha sido sustituido por Hugo Viana, el general manager que lo fue del Sporting de Portugal y que ahora lo es del Manchester City. Y para Guardiola tiene que ser un reto cambiar a Begiristain por Hugo Viana. Y tiene que ser un reto darle un nuevo impulso a un equipo que, deportivamente hablando, no está en el mejor de los momentos. Ese puede ser un motivo. El otro puede ser el cansancio puramente dicho de alguien que lleva tanto tiempo en la élite del fútbol, con lo que eso desgasta. Veamos el ejemplo de Jürgen Klopp el año pasado, justo su némesis, que lo dejó porque estaba harto y estaba muy desgastado de entrenar todos los años, todos los días. Eso puede ser otro de los factores que llevó, probablemente el principal, a Pep Guardiola a pensarse esa extensión y a saber si iba a seguir o no y cuánto tiempo iba a seguir. Pero no podemos hacernos los tontos. Sobre el Manchester City ahora mismo pende una espada de Damocles en forma de proceso judicial por las 115 supuestas irregularidades a la hora de llevar sus cuentas, sus finanzas, sus fichajes, a la hora de cumplir con las normas tanto de la Premier League como de la UEFA, de qué puedes fichar, qué puedes pagar, qué no puedes pagar, cómo contabilizas tus ingresos, cómo contabilizas sobre todo lo que entra por vía publicitaria. Esa espada de Damocles está ahí. Y a no pocos de nosotros nos parecía que hasta que eso se resolviese, pensar que Pep Guardiola iba a continuar con el City era un poco inocente. ¿Por qué?
Porque si ese juicio sale mal para el City, las sanciones pueden ser imponentes. Quizás ganen el juicio. Quizás el Manchester City está muy convencido de que no ha hecho nada malo y que esas irregularidades pasarán sin ningún tipo de penalización. Quizás, como han ido demostrando en otros procesos judiciales, lo que han hecho se ajustaba a las normas y no habían hecho nada que fuese contrario a lo ordenado, guste más o menos a sus rivales. Quizás eso es lo que manejan en el Manchester City y también Pep Guardiola, y le han convencido de ello. Puede ser, no lo niego. También puede ser que ese juicio acabe con una sanción económica. Si eso es así, y en el Manchester City creen que puede acabar en una sanción económica, esto será nada. Será como validar que tú puedes saltarte esas normas, solo que es un poco más caro, nada más. Si es más caro y tienes el dinero y lo puedes pagar, aquí paz y después gloria. Si puedes seguir fichando, seguir pagando como pagas, seguir contabilizando la publicidad como la contabilizas en el futuro y seguir construyendo el equipo como lo has hecho solo a cambio de un poco más de dinero, eso legitima completamente lo que han hecho. Y no solo legitima toda la era de Pep Guardiola, sino que les da manos libres para seguir ejerciendo de la misma manera a la hora de, lo que os decía antes, reconstruir o al menos seguir evolucionando el proyecto que ahora mismo pudiese estar en un periodo un poquito más bajo de lo que ha estado en el último lustro en la última década. Ok, pero puede ser que ese juicio les lleve a bajar a segunda división. Puede ser que les lleve a perder 20 puntos este año y a no estar en la Champions el año que viene. Puede ser que les excluya de Europa. Si la Premier League les condena, la UEFA puede luego, subsiguientemente, decirles que no participan en Europa. Puede que les quiten títulos. Puede que les bajen a segunda división. Pueden pasar un montón de cosas que no están en modo alguno descontadas. ¿Pep Guardiola seguiría entrenando en esas circunstancias? ¿Pep Guardiola sabe que eso no va a pasar y ha extendido su contrato? ¿Pep Guardiola tiene una cláusula en su contrato que le permite, en caso de que eso ocurra, salirse de él? ¿Pep Guardiola quiere seguir entrenando al Manchester City incluso si eso ocurre? Todo eso son dudas legítimas que tenemos porque no hay nada, creo, más importante ahora mismo en todo el escaparate del fútbol europeo, mundial, si queréis, que ese juicio. Por lo que va a suponer para el City, pero también para las prácticas que hagan otros muchos equipos que puedan estar tentados o que lo hayan hecho en el pasado, situaciones análogas con la economía y con la contabilidad. Si eso se legitima, habrá que tomar nota y ejecutar tus estrategias en ese sentido. Si se prohíbe, si se lleva a perder títulos o a descender, habrá también que actuar en consecuencia. Y Pep Guardiola ha tomado su decisión, no sabemos con qué profundidad, antes de saber eso. Quizás solo intuyéndolo, o quizás teniendo información privilegiada que los demás no tenemos. No sé, pero sí sé que la decisión de Guardiola indica cosas. Indica cosas como también indica el hecho de que Hugo Viana aceptase el trabajo como general manager del Manchester City y Rubén Amorín, su entrenador en el Sporting, aceptase el trabajo en el Manchester United. ¿Ya sabían todo esto de Guardiola? Da la sensación de que sí. Esto puede afectar a que Thomas Tuchel cogiese el puesto de trabajo como seleccionador inglés, o que la Federación Inglesa fuese a por Thomas Tuchel y no a por Pep Guardiola, que sin ningún género de dudas sería su opción número uno. ¿Sabían que iba a pasar esto? Tal vez sí, tal vez no. ¿Se sabe en el mundo del fútbol cosas que no sabemos nosotros y que pueden leerse de una decisión de este calibre? Es decir, el equipo supremo ahora mismo, o uno de los dos equipos supremos ahora mismo, con el entrenador supremo ahora mismo, llegando a un acuerdo que se ha alargado mucho más de lo que en condiciones normales se hubiese alargado, y con todo este contexto que tenemos alrededor. ¿Qué supone para el City? ¿Qué supone para Guardiola? ¿Qué supone cuando veamos la conclusión de este juicio para el resto de todos los grandes equipos? ¿Qué supone para el resto de entrenadores y de puestos vacantes? Para Xabi Alonso, al que nos dicen que se tanteó desde el Manchester City. ¿Qué supone, qué sé yo, para la posición de entrenador en la selección de Brasil? Que sigue siendo no un interino, pero casi en unos resultados espantosamente malos, y sin duda otro equipo que estaría, o selección, como loco por tener a Pep Guardiola. Como veis, las lecturas son inmensas en torno a que Guardiola decida seguir con el City, y las consecuencias también son inmensas para el fútbol mundial. Con Miguel Berger hablo de esto en la primera parte del programa, y en la segunda parte del programa
estará conmigo Manuel Ramiro, porque hay otro entrenador extraordinariamente importante que también está en los papeles y también está en los rumores ahora mismo. Estamos asistiendo a la última temporada del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Se han movido en el Atlético de Madrid como en el City ante la previsión de que se les vaya el Cholo Simeone. Han tocado diversas puertas, le han dicho a Fernando Torres que no se vaya a ningún lado entrenando como está entrenando el Atlético B, porque él es el siguiente en la lista de preferidos para entrenar al Atleti. Todo eso, ya digo, lo hablo con Emmanuel Ramiro. Vamos con ello, hay que andar.